Nuevamente con la segunda parte o la segunda clase, en la cual vamos a comenzar a hablar de cada una de las partes del Corpus Juris de manera detenida. Vamos a comenzar por el código. El código llamado Código Viejo, Codex Vetus, se sancionó en el año 529 después de 14 meses de producción y de elaboración. Fue creado por una comisión de 10 jurisconsultos pertenecientes a las escuelas orientales mencionadas, encabezadas por Juan de Capadocia, cuestor del Sacro Palacio, para que reuniera en este cuerpo todas las constituciones imperiales, o sea, las leyes, dictadas antes y después del corpus de los códigos gregorianos, hermogenianos y teodosianos. Esta comisión tenía como facultad alterar el texto, abreviarlas, quitar lo que no estuviese en uso, y debían ordenarlas cronológicamente. En el año 530, 531, debido a que el emperador Justiniano continuó dictando constituciones, se elaboró antes de este código una colección llamada Las 50 Decisiones. Ni el Código Viejo ni las 50 Decisiones llegaron a nosotros. Nosotros tenemos conocimiento de la parte esta del código a través solo del Código Nuevo. El Código Viejo tuvo que ser revisado 4 años después, en el año 534, por una comisión a cargo de Triboniano, con el fin de que añadiera nuevas constituciones y las armonizara con el digesto y las institutas que ya habían sido elaborados. Este código nuevo tenía constituciones promulgadas desde Adriano a Justiniano. Se dividió en 12 libros, divididos a su vez en títulos, con sus rúbricas. La rúbrica significa de qué se trata el tema de la Constitución, o cuál es el tema de la Constitución, ordenadas cronológicamente. Cada una tenía el nombre del emperador o de la persona a quien se la dirigía, llamada inscriptio, y al final de la Constitución la fecha de la sanción, llamada suscriptio. Si eran muy extensas, podían dividirse en parágrafos. ¿Qué contenía este código? Bueno, estos 12 libros contenían, el libro 1, la mención de las fuentes del derecho, las oficias de los magistrados, las relaciones de la Iglesia y el Estado. Del libro 2 al libro 8 hablaba del derecho privado en general y en particular, de los derechos reales, obligaciones, contratos y derechos sucesorios. El libro 9 trataba del derecho criminal, y del libro 10 al 12 nos hablaba del derecho administrativo y financiero. Existe una forma que encontramos de citar parte del corpus, y es con la letra C mayúscula, divididos en puntos y comas, los números de el libro, el título y el fragmento, o la constitución. Vamos al digesto. La parte denominada digesto se concluyó en el año 533, sancionándose por la constitución tanta bilingüe, griega y latina. La comisión creadora estaba presidida por Triboniano, con el objeto de sistematizar las respuestas de los jurisconsultos que gozaban del ius publicae respondendi. ¿Recuerdan? Es un cuerpo de doctrina legal. Contiene miles de extractos de las obras de los jurisconsultos clásicos. Entre ellos, Ulpiano aporta 1/3, Paulo aporta 1/6. Incluso examinaron más de 2000 libros. Triboniano autorizó, retocó, modificó algunos textos. Y a estas modificaciones o alteraciones que hizo permitidas se las llamaron interpolaciones o tribonianismos. La obra está dividida en 50 libros, subdivididos en títulos, con sus rúbricas, divididos en fragmentos con el nombre del jurisconsulto y su obra, siguiendo el plan del edicto pretorio, que lo dividió en 7 partes. Estas partes nos permiten o nos facilitan el estudio. Podemos decir también que si los fragmentos eran muy extensos, se los podía dividir en parágrafos o párrafos. Y así tenemos estos 50 libros divididos en 7 partes. De la parte
La parte primera contiene del libro 1 al 4, nociones generales del derecho, aspectos relativos a la jurisdicción y a la instancia. El libro 5 al 11 nos habla de la doctrina general de las acciones, de la propiedad, de los derechos reales, de las acciones especiales, etc. Del libro 12 al 19 contiene disposiciones del edicto referente a las obligaciones y a los contratos. Del libro 20 al libro 27 trata de instituciones complementarias de los contratos, derecho hipotecario, medios de prueba y derecho de familia, fundamentalmente matrimonio, dote, tutela, etc. O incluso legados. Los de los libros 28 al libro 34 sobre herencias y legados, de los libros 45 al libro, 37 al libro 44 nos habla de bonorum possessio, propiedad y posesión. Y de los libros 45 a 50 contienen normas sobre obligaciones verbales y fiadores, delitos públicos y privados, y sus penas, como también las apelaciones. Tiene en sus dos títulos finales, el 16 y el 17, las reglas interpretativas de la codificación, sumamente valiosas para su estudio e investigación. Esta obra fue elaborada en 3 años, nada más, por lo que existen varias teorías que explican cómo habrían hecho ellos, ¿no?, en 3 años lograr esta gran obra que es el digesto. Esa celeridad que han tenido, ¿cómo la lograron? Bueno, hay varias teorías. Yo me voy a detener en una sola, que es la de Blume. Hay una teoría de Aranjo Ruiz también. La de Blume que nos dice, o que se sustenta en la teoría de las masas. ¿Y qué nos dice de esto? Nos explica que cada comisión se habría dividido en 3 grupos, subcomisiones a las que llamó masas. Y así tenemos la masa sabiniana, que contenía los extractos de los comentarios del jurisconsulto Sabino, otra con los comentarios del edicto, llamada masa edictal, otra denominada masa papinianea, y una cuarta que agregó posteriormente llamada masa pospapinianea. La forma de citar el corpus iuris, así como el código es con la letra mayúscula C separada, sus libros, títulos y fragmentos por puntos. Aquí tenemos la letra D, también separadas por puntos y coma dentro del fragmento. Y se leen de atrás para adelante, ¿no? Entonces, si damos un ejemplo, digesto 50, 24, 8, y lo queremos leer, vamos a decir que el fragmento 8 del libro 24 del libro 50. Estamos en el digesto, fragmento 8 del título 24 del libro 50. Vamos a las institutas. La tercera parte se la llamó institutas, o llamadas también instituciones, ¿no?, creada para la práctica de los estudiantes de Derecho. Se dice que fue un tratado, un manual elemental de leyes destinado, según Justiniano, a la juventud deseosa de estudiar leyes como ustedes. Sancionada en el año 533 por la Constitución, tanta igualmente que el digesto. Fue redactada por Teófilo y por Doroteo. Resume la obra del digesto y las constituciones imperiales. El código es una colección entonces de iura y de leges, sin mencionar a los jurisconsultos y hablando el emperador en primera persona. Tiene una estructura parecida a las instituciones de Gallo, a la obra de las instituciones de Gallo, que divide su obra estructuralmente en personas, cosas y acciones. Las institutas de Justiniano se dividieron en 4 libros, divididos a su vez en títulos con sus rúbricas, recuerden el tema que trataba, subdividido en párrafos o parágrafos numerados con una introducción o proemio. Esto lo pueden consultar a todas las partes. Hay copias dentro de la documentación que hemos subido, los PowerPoint y los PDF que hemos subido al aula virtual. ¿Cómo lo dividía? El del libro 1 nos hablaba de la división del derecho y de las personas. El libro 2 sobre cosas, su división, los modos de adquirir la propiedad, los derechos reales sobre cosa ajena y testamentos como medios de adquirir el dominio.
El libro 3 contiene principios de la sucesión al intestato, las obligaciones y los contratos. Y por último, el libro 4 habla de acciones y su título final de los juicios públicos por delitos públicos. Como se lo citaba, también con la letra I mayúscula, acompañada de punto y el número del libro y el número del parágrafo o párrafo con el proemio. Vamos a las novelas. Las novelas, o las llamadas novelas o novelae, nuevas leyes o leyes quiere decir, Justiniano se propuso recopilar una nueva obra con constituciones imperiales, ya que había dictado muchas más y por supuesto el código había perdido actualidad, no tenía todas las constituciones. En el año 535 intenta recopilarlas, fundamentalmente aquellas que versaban sobre los temas de matrimonio y sucesión al intestato, y que no habían sido codificadas, pero esta empresa no se logró, por lo que aparecieron colecciones privadas que nos permitieron conocer entonces esas constituciones de Justiniano. Entre ellas tenemos 3, el Epítome Iuliani, que consistieron en 125 novelas realizadas por Juliano, por el jurisconsulto Juliano, profesor de la Escuela de Constantinopla en el año 555, redactada en latín y ordenada cronológicamente. La auténtica, de autor desconocido, que constaba de 134 novelas, llamada así por la Escuela de los Glosadores, que al estudiar un manuscrito, ya vamos a ver, del digesto y de Constitución, en principio pensaron que eran falsas, hasta que después comprobaron su autenticidad. Son las que más conocemos, en el año 556. Y la colección de las novelas griegas de autor desconocido, que contiene 168 novelas, algunas de Justino II, otras de Tiberio II, sucesores de Justiniano. Contiene además 13 edictos de Justiniano y 9 leyes extravagantes. Como se citaba las novelas con la expresión nov, punto, y el número de la novela. La estructura de las novelas tienen un número, una rúbrica también, llamada inscripto, la inscripción de quien la redactó, con un prefacio o introducción, como tiene una novela, dividida en capítulos con un epílogo o conclusión, y una suscripción que sería el lugar y fecha de sanción. Miren, para concluir este video, porque me pareció importante ir dándole por partes, con clasecitas cortitas, toda esta unidad, para que a ustedes les vaya quedando y puedan ir memorizando y aprendiendo cada una de las partes. Yo creo que el estudio de nuestra materia podría hacerse directamente del Corpus Juris, sin siquiera tener un manual de cátedra. ¿Por qué? Porque evidentemente es tan importante esta obra, esta magna obra, como dice la obra de la cátedra, la magna obra de Justiniano, es tan importante que verdaderamente resume todo el derecho aplicado en Roma, todo el último derecho romano que va a llegar a nosotros como fuente y base de los sistemas jurídicos europeos y latinoamericanos. Pasamos al otro video.